Hoy comenzamos el libro del profeta Zacarías. No se sabe muy bien del todo quién era Zacarías. Se sospecha que quizá fuera hijo de sacerdote, era alguien joven, quizá incluso nació en el exilio, en Babilonia, pero todo esto son datos confusos. Está claro que en su profecía el importante no es él. Zacarías fue un profeta que mandó Dios, parecido a Ageo, porque tanto uno como otro tuvieron en buena parte el cometido de decirle al pueblo de Judá, que había regresado de Babilonia, estimular la obra de construcción del templo de Dios. Estimularlo tocando algunas problemáticas que había y al mismo tiempo tocando una serie de desánimos o de percepciones. Los seres humanos tenemos debilidades y nuestras debilidades no solamente condicionan las cosas que hacemos con el cuerpo, sino también las que pensamos. Ageo toca algunas debilidades concretas. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos que algo no tiene oposición ninguna, creemos que es la voluntad de Dios. Y cuando algo se nos pone muy cuesta arriba, solemos pensar que la bendición de Dios no está ahí. Esto pasó con Ageo, por eso algunos querían dejar de construir el templo de Dios, la casa de Dios, porque había tantos enemigos y tanta oposición que igual no estaba la bendición de Dios con ellos. Pues me voy a dedicar a mi casa. Y se dedicaron a artesonar sus casas, a vivir bien y en paz. Algunos, queriendo vivir tan bien y en paz, pues empezaron a casarse con mujeres babilonias que sabían arreglarse muy bien y llamaban la atención. Y esto llevó a lo que ocurre al final del capítulo de Esdras, donde al final tienen que coger y despedir a estas mujeres. Así que Ageo tiene que tocar este tema. Otra de las cosas que toca Ageo también es las personas mayores que después del exilio babilónico ya eran muy mayores y tenían experiencia, habían tenido la oportunidad de ver en pie el primer templo de Salomón. Ellos lo habían contemplado y sabían la historia que traía, que después de la destrucción y después del decreto de Ciro y poder volver, pues decían, sí, ya están puestas las bases, pero la gloria de este templo no es como la del primero. Y Dios tiene que venir a decir que la gloria será superior a la del primero. Eso dice la palabra. Claro, es que Jesús se paseó sobre el segundo templo cuando estuvo aquí. Pero fijaos que dos percepciones. Si tengo oposición es que Dios no está conmigo. O las cosas ya no son como eran antes. Antes la iglesia estaba mejor. Yo me acuerdo en mis tiempos y tal, cuando íbamos, veníamos, hacíamos la palabra que se predicaba y tal y cual, pero hoy ya no. ¿Verdad? Y estas cosas limitan el querer edificar la iglesia de Dios. Zacarías también va a tocar una serie de cosas para estimular la obra de Dios. Una de ellas, fijaos, lo que luego veremos, es que va a tener que decirle al pueblo, le va a tener que decir a Judá que no haga lo mismo que sus padres, como ahora veremos, que no quisieron escuchar a Dios. En el momento que no escuchemos a Dios, la edificación, y yo voy a tratar de trasladar esto a lo que es la edificación de la iglesia. El Señor Jesús dijo que lo iba a hacer y que iba a edificar su iglesia. Y nosotros, si queremos estar en línea con el ministerio del Señor Jesús, tenemos que edificar la iglesia. Porque Él ha dicho que lo va a hacer. Y eso no lo va a impedir nadie. Por tanto, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios y queremos edificar la iglesia a nuestra propia manera, eso tiene problemas muy serios. Fijaos que cuando Moisés recibe en el monte la revelación de cómo tenía que ser el tabernáculo, a pesar de que Dios pone sabiduría especial en algunas personas para edificar ese tabernáculo,
Pero ahí tenían que tener mucho cuidado y hacerlo exactamente como Dios lo había revelado. Ahí no podían improvisar para mejorar lo que Dios decía. Dios dice esto, pero yo creo que. Esto puede parecer, hermanos, puede parecer minúsculo, pero es un error garrafal. Y yo he escuchado a lo largo de mi vida cristiana cosas que la Biblia dice con claridad, esto, sí, pero yo creo que... y modificamos. Eso es peligroso. Cuando nosotros pensamos que podemos añadir o quitar a lo que Dios dice, ahí metemos la pata y ya la edificación empieza a no ir igual. Cuando David le da a Salomón los planos del templo, le dice, cuidadín, cuidadín. Y Salomón fue el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, a excepción del Señor Jesús. Y David le tiene que decir que lo hiciera tal cual. Dice, porque estos planos me han sido trazados por la misma mano de Dios. Y ahora nosotros venimos en nombre de la gracia del Señor Jesucristo, como si eso fuera un cheque en blanco para, Dios dice, pero yo creo que, a mí me parece y tengo buena intención, y vamos como Heidi por el campo pensando que... Hermano, eso es inmadurez espiritual e incluso humana, porque tenemos que tener temor de Dios. En la época de Darío el persa, dice el versículo 2, que Dios se enojó en gran manera contra vuestros padres. O sea, dice, Dios se enfadó con vuestros padres. Y le dice a esto, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Fijaos qué cosa, hermano. La palabra de Dios nos dice que obedezcamos a nuestros padres, que honremos a nuestros padres, pero eso no quiere decir que tenemos que hacer todo lo que hayan hecho nuestros padres. En el campo de la psicología, muchas veces cuando uno trata con una persona que ha vivido cosas en su casa, en su familia, que son duras, hay que enseñar a que la persona haga una autocrítica de eso en respeto a sus padres, pero le tienes que enseñar a que aprenda a discernir qué debe repetir y qué no debe repetir de lo que ha mamado en casa. Porque cuando si uno se relaja y no hace esto, uno tiende a repetir lo que hicieron sus padres, o sus abuelos, o incluso tatarabuelos. No solamente porque lo hayamos visto, hay una cosa que se llama genética y epigenética, y si nosotros no hacemos un acto delante de Dios de meditar sobre nuestros caminos, cuando nos relajamos aparecen esas cosas. Pero como pueblo de Dios, como iglesia, también debemos tener esa sabiduría. Cuando la palabra de Dios dice, acordad de las sendas antiguas, todavía hay mucha gente que se cree que es, por ejemplo, en España, pues, como era la iglesia, el año 50 o 60, porque Franco presionaba, y hay que ser como la iglesia entonces. Hoy día no tendría sentido una iglesia con las mismas costumbres de entonces. Habría que discernir qué se puede imitar, qué no se puede imitar. La fidelidad, la entrega, la consagración, el estudio de la palabra, claro que sí. Las formas, ¿por qué? U otras cosas que a lo mejor no son dignas de imitar. Pero a veces tenemos que hacer esa mentalidad de discernir de lo que traemos atrás, que era conforme a la palabra de Dios y que no era conforme a la palabra de Dios. Una de nuestras debilidades cuando pensamos, por eso relacionamos en los tiempos que estuvimos bien en las congregaciones, en las iglesias o en épocas bonitas de nuestra vida, los himnos o cánticos de esa época nos traen recuerdo. Y a veces nos gustaría que esos mismos se cantaran en la iglesia porque nos parece que estaría todo igual. Pero si tú estabas bien y madurando en el Señor, entonces, ¿era por el tipo de cánticos que se cantaban? ¿O habría otros factores que tendrían más peso? Pero tenemos esas debilidades, hermanos. Por eso tenemos que ser sabios, maduros, sagaces e inteligentes, para saber qué podemos repetir de los que nos precedieron, tanto en las generaciones como iglesia, como en nuestras familias, y qué no.
Porque a lo mejor hay cosas que salieron mal y que no se mantuvieron porque no estaban conforme a la palabra y Dios dijo hasta aquí. Recordad que en Apocalipsis hay una iglesia que pierde su candelero. Se la advierte y pierde su candelero. No pensemos que por ser iglesia ya está todo hecho. Sí, al final sabemos cuál va a ser, pero en el proceso tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Ese es el secreto de restaurar cualquier cosa. Ese es el secreto de alinear cualquier cosa. Ese es el secreto de tomar impulso para cualquier cosa. Primero, volvernos al Señor. Nos volvemos buscándole a Él y estoy convencido que lo primero que Él va a decir, aquí está mi palabra. Yo no puedo decir que me vuelvo al Señor si no tengo intención de ir luego a su palabra. Porque Él ahí ha revelado su plan, su propósito, para ahí está su carácter. Su corazón revelado. Versículo 4. No seáis como vuestros padres. Acabamos de explicar por qué. Y termina diciendo, porque no me escucharon, no me atendieron. Versículo 5. ¿Dónde están vuestros padres y los profetas? Ellos no son eternos. ¿Dónde están ahora? A ellos, dice el versículo 6, las palabras que yo le dije a mis siervos, los profetas, no los alcanzaron, las cosas que yo dije no les sucedieron y ellos ya no están aquí. Mirad una cosa, hermanos. La palabra de Dios permanece para siempre. Los predicadores, nuestros padres, no van a permanecer para siempre hasta la resurrección si son creyentes. Por tanto, no hay cosa más segura que nos aferremos a lo que Dios dice. Y no a lo que hizo don fulano de tal o don mengano de tal, porque fue el que comenzó tal denominación y entonces era todo maravilloso. Esas cosas nos lastran, hermano. Las personas pasan. Incluso los profetas que sirvieron a Dios. Pero no las palabras reveladas de Dios. Eso permanece y esa siempre debe ser la plomada por la que nos guiemos. Y si algo no es conforme a la plomada, la respuesta no es, ya, pero es que aquí siempre se hizo de otra manera. Es que aquí siempre se dijo que, no, ¿qué dice la plomada? ¿Qué dice la palabra? Ajustemos la edificación de la iglesia conforme a la palabra. Porque cuando nos relajamos sin darnos cuenta, la plomada se va desviando. Es nuestra debilidad. Eso es humildad, humillarnos ante la palabra siempre. Dice el versículo 8, y aquí comienza algo que voy a resumir y no voy a dedicar mucho tiempo, pero Zacarías es un libro muy interesante, hermanos. La palabra de Dios es tan maravillosa. Fijaos, si tú coges un carácter, es decir, de un alfabeto eslavo, por ejemplo, te das cuenta que una letra de ellos, de su alfabeto original, no es como el nuestro. Si tú coges una letra del alfabeto chino, te das cuenta que no es como el de un alfabeto latino. Y la mayoría de los símbolos de los alfabetos están basados en símbolos. La Biblia tiene su propio lenguaje y sus propios símbolos. Y como Dios ha revelado la palabra, no para una cultura solo. Dios no reveló la palabra solo para la cultura judía. Dios no reveló la palabra solo para la cultura ni madianita árabe, ni israelí, ni egipcia, ni occidental. Dios reveló su palabra para que el hombre que se vaya a él pueda entenderle, independientemente de su cultura. Pues bien, la palabra de Dios tiene sus símbolos recurrentes, tiene su propio lenguaje y cuando nos vamos acostumbrando a él, se va abriendo la perspectiva de toda la Biblia. Por eso es importante estudiar toda la palabra y no a partir de Mateo en adelante. Algunos ya ni eso. Hay quienes solamente leen algunas cartas de Pablo y no completas, porque piensan que eso es lo único para los gentiles.
Esto lo he escuchado yo a predicadores. La palabra de Dios completa es la revelación de Dios para el hombre. Cuando nos acostumbramos a su lenguaje, ahí es donde con una actitud correcta el Espíritu Santo en un momento dado nos puede dar revelación. Ahí es donde el Espíritu Santo, cuando vamos estudiando la palabra, a lo mejor nos da revelación ya no solamente del contenido universal, sino una palabra precisa para el momento adecuado. Una palabra fresca. Es darle oportunidad al Espíritu Santo de que nos hable. El Espíritu Santo nos recordará todo lo que el Señor Jesús nos ha dicho. Recordará. El Espíritu Santo no nos va a inspirar palabra de Dios de cero, no, nos la va a recordar en el momento oportuno, en el lugar oportuno, la revelación oportuna. Aquí se habla de, perdonadme que estoy con alergia y tengo la garganta mal, los bronquios mal, y con todo y con eso estoy entusiasmado con la palabra de Dios. Aparecen cuatro jinetes cabalgando caballos. Uno alazán, otro varios alazanes en plural, overos y blancos. Y Zacarías pregunta, ¿estos qué son? Y dice el versículo 10, estos son los que Jehová ha mandado a recorrer la tierra. Casi con seguridad, en este contexto se está refiriendo a la tierra que tiene que ver con Judá, que es el objeto en general, de la mayor parte de la profecía. Ya sabéis que Judá es el reino del sur, el reino del norte ya no existía, había sido tomado unos años antes por los asirios, una parte de ellos habían sido dispersados. Quien se mantenía como reino era Judá a pesar del cautiverio. Y estos son los que Jehová ha mandado a recorrer la tierra. Y estos jinetes le dicen al ángel, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Es decir, se ha cumplido lo que se tenía que hacer, la tierra está reposada, porque han ido cumpliendo su función. De lo que viene después, se deduce con cierta facilidad que estos jinetes son los imperios, las potencias que Dios utilizó para juzgar a Judá, con cautiverio y con dispersión. El primer jinete posiblemente es Babilonia, el segundo, muy parecido a Babilonia, en plural, medo-persas. El tercero, el imperio griego. Esto sería más largo de tocar, pero no estamos en un estudio intensivo. Y el cuarto, Roma. Estas cuatro potencias juzgaron al pueblo de Judá. La última Roma, que no solamente los cautivó, sino que también fue responsable de una dispersión que no ha terminado del todo. Porque los que están en Israel hoy día, que son los judíos, Judá, son unos pocos, pero en comparación con todos los judíos que hay dispersos por el mundo entero, pues no los compensa. No los compensa. Para mí esto es interesante, hermanos, porque pienso que los famosos jinetes del Apocalipsis, esas cosas que van a ocurrir y que están reveladas en Apocalipsis, creo que el Señor las va a enviar y las va a permitir, pero que están generadas por potencias humanas. Esas muertes que aparecen ahí, esas hambrunas que aparecen ahí, esa hiperinflación que aparece ahí, esas cosas creo que van a estar producidas por potencias humanas. Ahora, yéndonos a otros detalles. Zacarías entiende por dónde van los tiros. Y le dice al ángel, ¿hasta cuándo no vas a tener piedad de Jerusalén y de la ciudad de Judá, con las cuales has estado enfadado, parafraseo un poco, por 70 años? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a pasar este juicio sobre tu pueblo? Y me encanta el 13. Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras. Y dice el 14, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Esto es interesante, ya lo dijimos en otras ocasiones. Dios se define a sí mismo como su nombre, dice que su nombre es celoso. Su nombre es celoso. Él tiene celo de lo suyo.
Él tiene celo de su pueblo. Él tiene celo de su ciudad y ahora luego hablaremos un poco de ella. Ahora fijaos lo que dice el 15. Estoy muy enfadado, dice airado, pero lo digo en un lenguaje que se entienda, con las naciones que están reposadas. Porque cuando yo estaba un poco enfadado, ellos agravaron el mal. Dicho de otra manera, Dios utiliza naciones para juzgar a su pueblo. Dios se indigna con su pueblo y manda naciones para que lo juzguen. ¿Pero qué hacen estas naciones? Se pasaron. En explotación, en crueldad, se pasaron. Y eso a Dios no le hizo gracia. Y dice el 16, me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa. Efectivamente, el templo se iba a construir ahí. Y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Y dice que las ciudades rebosarán con abundancia de bien. Ahora, en el versículo 18 tenemos otros símbolos. 4 cuernos. Estos símbolos los vemos en Apocalipsis también. Los cuernos, vuelve a preguntar Zacarías, ¿qué son estos? Y aquí pues se dice un poquito más claro. Estos cuernos dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Son estas potencias, estos poderes, que tuvieron ese efecto sobre el pueblo de Dios. Y luego termina el capítulo con algo bastante interesante a pesar de lo cortito. Versículo 20-21. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y Zacarías vuelve a preguntar, ¿y estos qué van a hacer? Y dice, han venido para hacerlos temblar. Lo explico. Estos carpinteros, Dios los va a utilizar para hacer temblar a las naciones, a las potencias que juzgaron al pueblo de Israel y de Judá. Porque se pasaron, como ha dicho antes. Ahora fijaos, esto es lenguaje bíblico. Se habla de cuernos, se habla de carpintero. En Apocalipsis tenemos cuernos también, en algunas de las señales de las imágenes que aparecen ahí. Pero fijaos qué detalle. Estos carpinteros lo que van a hacer es hacer temblar las naciones que juzgaron al pueblo de Dios. ¿Y quién es el carpintero que va a hacer temblar todo el sistema de gobierno humano? Y una de las cosas que va a juzgar es cómo se ha tratado a sus hijos. ¿Quién es? ¿Quién es el que va a hacer guerra y va a vencer al cuerno pequeño pero que va a tener mucho poder? Es el Señor Jesucristo. Pero fijaos porque es precioso el capítulo 2. El capítulo 2 dice que Zacarías ve un varón que tiene en la mano un cordel de medir. Y se le dice, ¿a dónde vas? Y dice, a medir Jerusalén, para ver cómo de grande era. En este momento que estaban empezando a reconstruir Jerusalén, se cree que Jerusalén no medía más de 1,5 kilómetros cuadrados. ¿Y sabéis una cosa? Dios ha dicho hace un momento que iba a tener misericordia de Jerusalén. Dice el versículo 4, corre y habla a este joven, sin muros será habitada Jerusalén. Si yo te digo que una ciudad va a estar sin muros, ¿en qué estás pensando tú? ¿Qué es lo que no le hace falta? Protección. Pero aquí la primera explicación que se nos da, aunque luego se habla de la protección, no es los muros para proteger. Si yo tengo 1 kilómetro cuadrado de ciudad y le pongo murallas y quiero crecer, ¿cómo puedo? Entonces, dice, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. O sea, va a crecer. Y dice el versículo 5, yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. O sea, la protección de Jerusalén va a ser Dios y además va a crecer. O sea, las murallas humanas no van a limitar ni su crecimiento, ni es lo que va a proteger Jerusalén. Y alguno podrá pensar, bueno,
Dice el versículo 8, la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Esto está diciendo Dios, el protector de su pueblo. Por tanto, canta y alégrate, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Como no tenemos tiempo, fijaos hermano, me dediqué a mirar en estos días cuánto mide la ciudad de Jerusalén hoy día. Me metí en internet y lo estuve buscando. Ese 1,5 kilómetros hoy son 125,2 kilómetros cuadrados. O sea, se cumplió. Pero la pregunta es, ¿hasta aquí todo? ¿Hasta aquí todo? ¿Cuánto mide la nueva Jerusalén en Apocalipsis? 2.200 kilómetros cuadrados. Y no solamente en 2D, en 3D. En los dos planos dimensionales. 3 que diga. 2.200 kilómetros cuadrados. El Señor cumple, hermanos, todo lo que dice. Ha pasado el tiempo, pero fijaos, ¿cómo podemos aprender de lo que nos dice esta profecía? ¿Cuáles son las cosas que el Señor tiene que apuntar con el dedo que impide la edificación? Nosotros tenemos que pensar que igual que Abraham no construyó una ciudad porque él esperaba, dice Hebreos 11, aquella cuyo arquitecto y fundador es Dios. Una ciudad tan especial que tiene piedras vivas. Me salta alguna cosa bastante interesante. Os la comento. Aquí se profetiza algo que va a ocurrir en la Nueva Jerusalén. Lo tenéis en Apocalipsis. Las naciones del mundo, los hombres, serán pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no es Israel y la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será un reino de sacerdotes que es la esposa ataviada. Y estas cosas están dichas desde aquí, hermanos. Nosotros tenemos una mirada más hacia adelante, lo que buscaba Abraham. No estamos buscando construir un sistema religioso que tenga éxito en este mundo, con mucha gente apuntada a él, con grandes siervos de Dios que se saquen fotos sonrientes. Hermano, no estamos procurando hacer construcciones, instituciones humanas. Edifiquemos para la Nueva Jerusalén. Y ahí importa cómo vives tú, cómo vivo yo, y somos piedras vivas. Esa es la mejor manera de colaborar con el Señor Jesucristo, porque Él ha prometido, Él ha dicho, yo edificaré mi iglesia, y no hay oposición que le haga frente. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Si queremos estar en línea con Él, edifiquemos con estas miras y no procurando hacer murallas humanas ni instituciones humanas. Alineémonos con el Espíritu Santo en todas las cosas. Bendito sea su nombre.